Boa noite a todos vós, boa noite a todas, buenas noches, Cristina, a Madrid, em Madrid. Esta é a nossa última conferência de um ciclo de 3 sobre o caminho sinodal que toda a Igreja está a fazer e que nós, em particular, na nossa comunidade do Rato, quer a nível local, quer nesta comunidade virtual, procuramos refletir, motivar e levar ao maior número de pessoas. A conferência que pedimos à Cristina era intencionalmente a primeira, como arranque, como entrar em processo sinodal, mas por razões pessoais de agenda da Cristina só foi possível hoje, segunda-feira 13, e bem, portanto não é a primeira, é a conclusiva. Muito obrigado, Cristina, pela tua disponibilidade. Muchas gracias, bienvenida a esta grande comunidade virtual que é La Capilla del Ratón, a Lisboa, tradução em espanhol. Obrigado, Otávio Carmo, pela moderação que irá fazer e, portanto, dou-vos a palavra e vamos caminhemos. Muito boa noite, bem-vindos a todos. Espero que nos estejamos todos a ouvir nas melhores condições. Eu, mais do que apresentar a nossa oradora, em primeiro lugar cumprimentá-la. Buenas noches, Cristina. Me alegro de verte de nuevo. Porque quem for ao site do Capital do Rato terá um mini currículo vitae da nossa convidada, que integra teólogo espanhol, integra a comissão, uma das 4 comissões que o CIM de 2021-2023 tem, a Comissão para a Metodologia. Eu penso que talvez fosse mais interessante, muito brevemente, até porque não estão cá para me ouvir, contar-vos como é que eu me encontrei com ela e como é que, na reportagem que estive a fazer, tive a oportunidade de fazer em Roma, na abertura do CIM, acabamos por decidir entrevistá-la. Ainda antes de sabermos que seria uma das pessoas que iria falar na abertura, na cerimónia de abertura do CIM. Foi a partir de uma entrevista que o Sete Margens também divulgou, penso que em agosto, a um site, a um portal chileno, o Kairos, onde uma entrevista que eu li da nossa convidada desta noite me impressionou bastante. E eu, a partir desse momento, em conversa com o Ricardo Perno, da família cristã, fiz-lhe chegar a ideia de que faria questão de ser que uma das pessoas que nós iríamos entrevistar em Roma seria a Cristina. Enfim, parece que os organizadores do CIM também acharam o mesmo, porque foi uma das pessoas convidadas para intervir na sessão de abertura. Eu gostaria só de dar 2 ou 3 ideias antes de passar a palavra, e quase complementando o que disse o nosso capelão, de que, efetivamente, o processo sinodal, as indicações para que ele se desenrole são indicações fundamentais em qualquer altura. Porque se há a palavra central no pontificado do Papa Francisco é a palavra processo, e a ideia de que o processo é um contínuo, de que este processo arranca e não pode parar, é uma transformação. Eu lembraria que algumas das coisas que ele disse também no seu discurso de abertura, na necessidade de uma mudança não apenas de forma, porque uma igreja sinodal não é apenas uma questão de mudança de forma, é também uma questão de mudança de substância, ou seja, transformação de instrumentos e estruturas que favoreçam o diálogo, a participação e a participação de todos. E, portanto, vou só ver se a solução chega um bocadinho melhor. Também não tenciono falar muito mais, vou já passar a palavra a Cristina. Peço desculpa se o som não chegou nas melhores condições. E por isso, Cristina, mi pregunta, o mi invitación para que nos puedas hablar en esta próxima hora es que nos hables un poco
que retos tiene este proceso sinodal, que si me acuerdo y creo que hace parte de tu reflexión, que llega en un momento muy importante, un momento decisivo para la vida de la Iglesia, y creo que todos queremos que sea un proceso que transforme. Así que te doy la palabra e luego convido depois todos, sobretudo aqueles que já participaram anteriormente, saberão, depois a colocar, através do chat, do bate-papo, a colocar questões que depois daqui a uma hora teremos chegar também à nossa oradora. Dou a palavra. Obrigado. Buenas noches y muchísimas gracias por esta invitación que me hacía mucha ilusión desde el momento que la recibí a través de don José Costa, porque yo no había tenido contacto nunca con Portugal y ha supuesto para mí, pues la verdad sea dicha, que cumplir un sueño de alguna manera, porque además llevaba 2 años con unas vacaciones previstas en Portugal que la pandemia pues ha ido retrasando y espero que el próximo año pues pueda visitar Portugal ya de una vez. Efectivamente, comentamos en Roma, allí en la Plaza de San Pedro, que el sínodo es un sínodo muy importante, porque todos los sínodos en la Iglesia tienen importancia por el tema que abordan, ¿no? Pero este es especialmente importante por el tema que aborda en el momento en el que se plantea como tal. En el año 2018, en marzo, la Comisión Teológica Internacional publicó un texto, un estudio, un artículo muy importante sobre sinodalidad. Y las personas que más o menos vamos siempre un poco a la búsqueda de este tipo de documentos, nos dimos cuenta que era un documento, todos los de la Comisión Teológica son muy buenos, pero este era como muy llamativo en el momento que llegaba, ¿no? Era todavía 2018. Y un grupo de teólogos que estamos muy en contacto, enseguida empezamos a intercambiar el documento, a preguntarnos algo más hay detrás de esto. Este documento de semejante calado no tiene que haber sido de repente encargado porque a alguien se le ha ocurrido, ¿no? Eso tenía que llevar ya un proceso previo y probablemente lo llevaba. Nos pusimos inmediatamente a estudiar el documento y a trabajarlo en los foros donde normalmente nosotros nos movemos, que ya nos movíamos por internet porque somos un grupo de teólogos de varios países. Y nos dimos cuenta, conforme lo íbamos estudiando, de la importancia de la sinodalidad, sobre todo ya estábamos en el año 2019, y nos dábamos cuenta de que algo tendría que pasar, ¿no? ¿Por qué es tan importante un sínodo de la sinodalidad en este momento? Para poder curar una enfermedad hay que hacer un diagnóstico. Si no se hace un diagnóstico, no se puede hacer nada, ¿no? Y en este momento la situación de la Iglesia realmente es mala. Nos engañamos muchas veces diciendo, no, la historia de la Iglesia nos dice que siempre ha habido momentos malos, pero que de todos hemos salido. Sí, es verdad, ha habido momentos malos en la historia de la Iglesia, pero también es verdad que no era el mundo como el que tenemos ahora, ¿no? Las circunstancias en las que estamos viviendo ahora. La situación de la Iglesia es mala, el escándalo del abuso de poder como tal, manifestado en todas sus ramas, el abuso psicológico, el abuso espiritual, el abuso laboral que también se da, por supuesto, todo el problema, ¿no?, de los abusos sexuales. Pero también nos enfrentamos a un secularismo atroz, brutal, que está en la sociedad, pero que de alguna manera también ha impregnado
a la propia Iglesia. En muchas formas tenemos una forma de pensar muy adaptada, sin darnos cuenta a lo mejor a ese secularismo que nos viene de fuera. Por lo tanto, esta situación es una situación en la que realmente la Iglesia como tal no se había visto nunca, pues porque tenemos hoy unos medios de comunicación y unos medios de relacionarnos entre nosotros que nos permiten ver qué sucede mientras está sucediendo realmente. No necesitamos que nos lo cuenten, sino que lo estamos viendo en directo, podríamos decir así, ¿no? Y hay que tomar conciencia de lo que está pasando. Y por lo tanto, ese tomar conciencia de lo que está pasando es lo que ha motivado el hacer un sínodo de la sinodalidad, que en realidad no, se trata sí de reformar la Iglesia, pero no de reformar la Iglesia como muchas personas entienden. En cuanto oyen la palabra reforma, piensan en el siglo XVI y en Lutero. No se trata de eso. Se trata de que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que aprender a ser Iglesia de otra manera. Porque la manera en la que hemos sido Iglesia hasta ahora, pues no nos ha traído a nada bueno. Es un asunto de todos y por eso Francisco ha creado todas las posibilidades para que todo el mundo pueda participar. Cuando Francisco, hay veces que una imagen vale por una encíclica. Cuando Francisco es recién elegido y sale al balcón a saludar, esa imagen suya inclinándose hacia el pueblo que estaba abajo, hacia todo el pueblo, digamos, que estaba en la plaza de San Pedro, esa imagen suya inclinándose, pidiendo la bendición y que todo el mundo rezara por él, fue una declaración de principios de lo que iba a ser su pontificado, aunque en aquel momento a lo mejor no lo entendimos como tal. El magisterio de Francisco no solamente está en encíclicas, cartas, documentos y homilías. El magisterio de Francisco también está en las entrevistas que concede. Y esa importancia que durante todo su pontificado, en los documentos, en los gestos, porque los gestos de Francisco son muy elocuentes, nos está indicando que su prioridad es todo el pueblo de Dios, es decir, recuperar la eclesiología de comunión del Vaticano II. Por eso decía que en este sínodo, que es asunto de todos, Francisco se ha encargado personalmente de abrir todas las vías para que todo el mundo pueda participar. Cuando digo todo el mundo, es algo que a los miembros de la comisión metodológica nos preguntan mucho, pero en ese todos, ¿quién entra? Y claro, decimos instintivamente, decimos todos, pero claro, en todos nosotros al final siempre tenemos una estructura mental que nos hace pensar que todos somos ese pueblo de Dios del que no dudamos que es pueblo de Dios. Pero en ese pueblo de Dios faltan muchas veces personas a las que no echamos de menos. Y Francisco, insisto una vez más, ha creado las vías para poder participar en este sínodo. De momento ya es el hecho de haber creado un documento que sirviera para todo el mundo, nos obligó en la comisión metodológica a apartar cuestiones que eran importantes, pero que podían tener mucho peso en algunas iglesias locales, pero en otras no decir nada. Como era un documento para toda la iglesia, tuvimos que decidir hacer preguntas muy abiertas y luego, siguiendo las indicaciones de la propia Secretaría del Sínodo, que se diera opción a que esas preguntas, esos bloques de preguntas, se pudieran adaptar realmente a las necesidades de cada iglesia, porque eso es lo que iba a marcar también un poco la forma de trabajo de cada sitio.
y sobre todo también se apuntó a que si en una iglesia particular, por ejemplo, hay un tema que es muy importante en ese momento, pero no está recogido en los bloques que aparecen, se puede aportar a la discusión y puede incluirse en el documento que se remita a la conferencia episcopal. Cada diócesis tiene una realidad social, eclesial, cultural, y por eso entrar en cuestiones concretas hubiera exigido hacer un documento kilométrico, ¿no?, en volumen, y pensamos que eso no era práctico. Francisco ha pensado en esas posibilidades para hablar todos y sobre todo para hablar con libertad. Y esto es una cuestión que yo ahora pues me estoy moviendo mucho por España y bueno, por algunos otros sitios a través de conexiones de Zoom, pero muchísimo, claro, más por España, porque me permite muchas veces tener las charlas, digamos, presencialmente, ¿no? Y hay una cuestión que siempre provoca un cierto recelo, ¿no? Pero es que de verdad van a escuchar lo que los laicos tenemos que decir. Queda un poco esa cuestión de verdad nos van a hacer caso. ¿Ha llegado ya esa hora de los laicos que se nos anunciaba desde el Concilio Vaticano II? Pues sí, en buena medida ha llegado. Cuesta que la gente entienda esto porque, claro, de alguna manera la propia estructura del sínodo, al ser un sínodo que va por fases, un sínodo de 2 años, pues lo normal es que los sínodos duraban un mes, el mes de octubre cuando se celebraban, aunque hubiese habido trabajos previos. Pero claro, esta vez primero cuesta mucho que la gente entienda que esta fase primera, esta fase diocesana, es tan sínodo como la Asamblea de Obispos que se celebrará en octubre de 2023. Es decir, nosotros no estamos participando en un presínodo o somos algo así como el prólogo de un libro. No, somos parte de ese libro. Es decir, por primera vez los laicos somos protagonistas de un sínodo de la Iglesia Universal. Y eso es algo muy importante que nos tenía que hacer estallar de júbilo porque nunca había pasado. Es muy curioso y la gente se ríe cuando lo cuento, pero en Basilea han creado, en Suiza han creado una publicidad muy atractiva y en uno de las imágenes aparece el obispo con una frase debajo que me parece que resume perfectamente el espíritu de Francisco en este sínodo, para animarnos a los laicos a participar. Dice el obispo en la imagen: por primera vez en la historia, un papa es todo oídos para lo que tú quieras decirle. Y me parece que es una buena frase porque no diluye el oíros a vosotros o escucharnos a todos, sino que es lo que tú tengas que decirle. Es decir, que cada uno puede personalizar que realmente Francisco lo quiere escuchar. Para eso están pues, el proceso normal, el proceso diocesano, ¿no? Se trabaja en los grupos, se eligen los temas porque a lo mejor todos pues no interesa trabajarlos o no tienen la misma incidencia en todos los grupos o comunidades, pero se cogen los temas que sean, se trabajan y se remiten a la conferencia episcopal. Claro, hay mucha gente que piensa, bueno, pues si yo participo en un grupo de una parroquia, eso luego tiene que pasar al filtro del equipo diocesano para que luego vaya otra vez a la conferencia episcopal. Es como si a base de tanto filtro, pues a lo mejor con un poco de suerte llegan las comillas de una cita. Bueno, pues a ver, eso depende de dónde sea, pues a lo mejor se puede dar. No hay que pensar antes en la interpretación, digamos, de ningún tipo. Pero por si acaso existe una duda, digamos, en algún sitio que pueda ser una duda razonable,
se han creado dos vías para enviar el material. Una, se trabaja y se envía al equipo diocesano que lo procesa y lo envía a la conferencia episcopal. Pero cuidado, es que ese mismo texto que se envíe al equipo diocesano, tal cual esté escrito, tiene que ir directamente a la secretaría del sínodo. Primera garantía. Es decir, lo que nosotros aportamos al equipo diocesano, que a su vez va a llevarlo después al equipo nacional de la conferencia episcopal, tal cual está, va a pasar directamente a la secretaría del sínodo. Ya es una garantía. Por si acaso esto parece poca garantía, los grupos, yo siempre digo que el mejor camino es el camino diocesano, porque estamos en un proceso sinodal que tenemos que aprender a vivir. Pero si alguien tiene duda, muchísima duda, puede enviar el texto tal cual directamente a la Secretaría del Sínodo sin que pase por el proceso, digamos, diocesano. Es decir, Francisco ha creado las garantías suficientes para que nosotros nos sintamos con libertad para hablar, exponer y que todo llegue donde tiene que llegar. Luego ya estamos ante un sínodo que nos presenta una estructura bastante diferente a la estructura que hemos tenido hasta ahora. Se produjo un hecho muy curioso el día de la apertura del sínodo en el aula sinodal, y es que cuando el discurso que leyó de apertura el cardenal Mario Grech, el secretario general del sínodo, a ver, todos sabemos que cuando en Roma se dice algo que se está grabando, que se está emitiendo en público, que va a quedar colgado en las redes y que ese documento se está colgando en ese mismo instante en las redes y por lo tanto es público, lo que en ese documento está escrito y lo que se está leyendo, aunque se empiece el párrafo por la expresión podría ser, en realidad eso es lo que va a ser, porque Roma nunca dice nada que no esté muy pesado, muy sopesado y muy aprobado. Bien, al final de ese documento hay un párrafo absolutamente revolucionario en este sínodo también y en la propia Iglesia. Dijo el cardenal que claro, todo este proceso, aun con todas las garantías que tiene muchas, la verdad sea dicha, podría parecer que al final, en octubre de 2023, quienes iban a decidir iban a ser los obispos que iban a estar allí, porque al final eran ellos quienes iban a redactar el documento. Entonces, muy solemnemente, muy tranquilamente, dijo, pero, y está escrito en el documento, al final del documento del cardenal, podría ser que Francisco decidiera que ese documento, una vez redactado por los obispos, volviera a las diócesis para que todo el pueblo de Dios lo lea, añada algo o sugiera quitar algo, alguna modificación, y solo así vuelva de nuevo a la asamblea y con todas esas modificaciones entonces será cuando Francisco lo apruebe. Bueno, yo no sé si ustedes han estado alguna vez en el aula sinodal, tiene unos asientos muy cómodos, muy mullidos, de terciopelo, muy suaves. Bueno, pues donde estaban sentados los cardenales y los obispos, los asientos crujieron y en cambio donde estaban los laicos irrumpieron en un aplauso tremendo porque eso nunca había pasado. Es decir, fue una garantía de que verdaderamente la voz de los laicos va a ser escuchada. Estamos indudablemente en un cambio de época, nos ha pillado todo, vamos a decir, en contra, pero eso no tiene a nosotros que privarnos del entusiasmo que tenemos que vivir, con el que tenemos que vivir este sínodo. Estamos ante el acontecimiento eclesial más importante desde el Vaticano II y por primera vez en la historia todo el pueblo de Dios, incluida la amplia base laical, estamos invitados a hablar. Eso no había pasado nunca. Se nos pide, curiosamente Francisco hace mucho hincapié en una palabra
que normalmente da mucho miedo en la Iglesia, y es la palabra creatividad. Algunas veces recibimos en la secretaría y nos lo trasladan a veces a la comisión, si es un tema que surge o dudas que surgen continuamente, pues a lo mejor hay que apuntar entre todos soluciones. Si es una cosa muy concreta, las resuelven ellos, ¿no? Pero es que hay muchas personas y de muchos sitios llegan cuestiones de ¿y esto cómo lo hacemos? Entonces, claro, puedes dar alguna indicación técnica, pero no puedes orientar el trabajo porque estarías condicionando la forma de trabajar de los grupos o de la diócesis, ¿no? Entonces recurrimos a esa palabra que Francisco tiene y que tanto miedo nos da porque no estamos acostumbrados, que es ser creativos, poner la creatividad en marcha, no tengáis miedo. Y siempre añadimos, estamos ante un proceso espiritual. Porque, y esto lo garantizo ahora yo que veo, digamos, la maquinaria del sínodo por dentro, esto no hay fuerza humana que lo ponga en marcha. O sea, no hay verdaderamente fuerza humana que ponga esto en marcha si no es bajo el aliento absoluto del Espíritu. Porque no cabe, es que no cabe de verdad, o sea, es imposible. No es porque seamos una empresa, no es porque seamos una multinacional, es que no hay fuerza humana que ponga en marcha un sínodo de esta categoría si no es porque el Espíritu está detrás. Es curioso cómo también en esto, de alguna manera, en el proceso en el que se está desarrollando el sínodo, estamos viendo de alguna manera que este cambio de época está también transformando el mundo entre el norte y el sur. Es decir, el norte, queramos o no queramos verlo, está decayendo y está emergiendo un sur probablemente muy comprado por China, pero eso ya son cuestiones que a nosotros no nos toca tanto, aunque tendríamos que analizarlas, porque nos afectan también, y la teología tiene que estar en la vida diaria. Pero bueno, en este momento no es eso lo que analizamos, ¿no? Pero hay un norte que está decayendo y hay un sur que está emergiendo. Y es muy curioso ver cómo las preguntas estas que decía de ¿y cómo hacemos esto? ¿Cómo se puede hacer? Vienen del norte y cómo la creatividad está llegando del sur. Es curiosísimo cómo se está viviendo esto. Recuerdo que mucho antes de salir el documento que salió en septiembre, yo creo que fue a final de julio, nos encontramos con la sorpresa de que en Burkina Faso, donde tienen que celebrar las misas protegidos por la policía, porque si no asaltan las iglesias, bueno, pues a final de julio habían creado una página web para participar en el sínodo que aún no había sido estrenado, digamos, no inaugurado por Francisco. Eso nos llenó ya de mucha alegría porque ya nos empezó, y a partir de ahí empezamos a ver otros muchos países de África y sobre todo de Asia que empezaban a moverse mucho, sobre todo creando los caminos, los cauces para la participación. Y eso nos pareció muy interesante. En el norte pues se está dando pues circunstancias de sitios, por ejemplo, que son muy sorprendentes. Por ejemplo, la iglesia de Escocia, que es una iglesia que está muy sola porque está separada de Gales y de Inglaterra, pues está mostrando muchísima actividad y muchísima creatividad, que es algo, por ejemplo, que ilusiona también mucho. Hay países pues donde a lo mejor tienen algunas fases del proceso sinodal más asumidas y más vividas, como Francia, a lo mejor no todas las diócesis, pero sí algunas. Alemania está sumida en su propio sínodo y esto está siendo como reavivar de alguna manera un proceso que están ellos viviendo. Suiza está siendo muy creativa. Italia, no sé, no tanto a lo mejor. Y en España pues hay diócesis que van, bueno, con el acelerador a tope y otras menos. Pero hay una cuestión que esto es una preocupación personal que comparto con ustedes, y es cómo está llegando el trabajo sinodal a los seminarios. Y es un tema que me preocupa mucho porque en buena parte la situación que estamos viviendo ahora
de descrédito, de falta de credibilidad, de mala prensa, y con razón podríamos decir, en buena medida se ha fraguado en los seminarios. Y yo me estoy encontrando que en muchos seminarios no hay opción a trabajar el documento sinodal, no hay opción a participar en la fase diocesana. Y claro, si eso no se da a este nivel, ¿cómo vamos a pretender que a partir de ahora la sinodalidad sea algo transversal, vamos a decir así, en la formación de los futuros sacerdotes? Es un tema que me preocupa seriamente, porque cuando vamos analizando algunos casos que van surgiendo y de los que nos vamos enterando, vemos que probablemente el origen esté en una formación un tanto deficiente, no tanto académica, digamos, sino lo que es propiamente la parte de la formación de la vocación. Pero bueno, eso son cuestiones que a lo mejor a nosotros no podemos hacer tanto como quisiéramos, pero sí que nos pueden motivar de alguna manera a trabajar o a insinuar ciertas cuestiones que podíamos aportar en nuestras reflexiones. Evidentemente los desafíos ante los que nos encontramos son muchos, muy grandes, muy parecidos en todos los sitios, porque después de todo vivimos en el mundo y el mundo está globalizado, ¿no? Yo he destacado, creo que son 5, si no recuerdo mal. No los cito en orden, quiero decir, no los he puesto en orden de mayor a menor ni nada de eso, pero sí que empiezo por uno que cuando comento algo por algunos sitios de los que voy, llama mucho la atención, porque no se piensa que eso es o no se cree que eso es un desafío, ¿no? Cito como primero, no porque sea el más importante, aunque es importante dentro de todo, es el desafío de aprender a comunicar. Porque comunicar no es lo mismo que informar. ¿Cómo estamos comunicando este sínodo? Es decir, ¿cómo transmitimos el entusiasmo que nos tiene que provocar ser protagonistas de este acontecimiento eclesial por primera vez en la historia? Es decir, ¿cómo contagiamos? ¿Cómo invitamos a participar? Solo nos movemos yo hablo por España. Para mí es hablo por España porque no tengo por qué hablar de otra iglesia, pero a lo mejor yo no sé si eso puede pasar en otros sitios, pero yo he hecho de menos en España el que en todos los medios de comunicación, sean o no afines a la iglesia, hubiera una participación a través de la cual se invitase a participar en el sínodo, o por lo menos se diera a conocer que hay un sínodo a personas que no van a acercarse nunca a los medios, digamos, propios de la Iglesia. Me parece que la comunicación, la información es otra cosa, pero la comunicación como tal es un tema que tenemos muy pendiente en la Iglesia, porque no sabemos hacerlo. Y no sabemos hacerlo porque ni siquiera sabemos comunicar lo que hacemos bien, que hacemos muchas cosas bien, pero no sabemos contárselas a la gente. No sé si es por falsa modestia o verdaderamente porque no sabemos hacerlo, o porque creemos demasiado mal interpretado eso que dice el Evangelio, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda, ¿no? Algunas veces hay que dar a conocer lo que se hace. Y creo que la comunicación en este sínodo, igual que el lenguaje, va a ser muy importante, porque tenemos que utilizar un lenguaje con el que nos entiendan todos. Es importante saber comunicar, llegar a la gente y además llegar de una manera muy positiva. Es decir, lo que sabemos que está mal en la Iglesia lo sabemos y lo sabe todo el mundo gracias a los medios de comunicación, pero también tenemos que contar lo bueno, y este sínodo está siendo algo muy bueno para la Iglesia y para la sociedad, porque después de todo nosotros somos miembros de la sociedad en la Iglesia y de la Iglesia en la sociedad si vivimos coherentemente con nuestra fe. No solo tenemos que pensar en la comunicación a través de los grandes medios, periódicos, radio, televisión,
tenemos unas redes sociales que bien utilizadas pueden ser un cauce muy importante para poder hacer ver, para poder hacer notar este sínodo de una manera, digamos, más global, que no dedicada o no destinada solamente a personas, voy a poner entre comillas, de iglesia, sino abrirnos mucho más a personas que no tienen ese contacto. En segundo lugar, tenemos un desafío, y es que este sínodo, perdón, un momento, por favor. Y es que este sínodo en el documento inicial resalta mucho, y Francisco nos lo dejó muy claro en la apertura, que tenemos que recuperar un diálogo que hemos perdido con el mundo de la empresa, con el mundo de la economía, el mundo de la política, el mundo sindical, el mundo académico, el mundo cultural. Son ámbitos que hemos dejado como si ahí no tuviera que estar la Iglesia presente, pero por otra parte pedimos que todos los cristianos se impliquen en la vida civil, por así decirlo. Vamos a ver, tenemos que entablar un diálogo porque no podemos solamente contarnos a nosotros mismos, sino que tenemos que escuchar también qué nos tienen que decir de fuera. El otro día estaba en una diócesis el sábado pasado y les decía que lo mismo que en el Vaticano II hay una pregunta que se nos quedó a todos y era esa de Iglesia, ¿qué dices de ti misma? En este sínodo la pregunta podría ser, Iglesia, ¿qué estás dispuesta a escuchar de ti misma? Y claro, no somos solo nosotros, digamos, los de, vuelvo a poner entre comillas, por algo que diré ahora, quienes estamos obligados en cierto modo, moralmente estamos obligados a participar porque moralmente tenemos obligación de cambiar la Iglesia a mejor. Pero no solo somos nosotros, tenemos que escuchar también qué nos vienen pues, de todo este mundo en el que nos movemos, aunque no queramos, y en el que tenemos que tener una relación muy estrecha. Y además tenemos que afrontar esta realidad del encuentro con todas esas realidades sociales sin despojarnos de nuestra identidad, porque también muchas veces nos hemos acercado renunciando a nuestra propia identidad cristiana y eso nos ha hecho perder verdaderamente también credibilidad ante el mundo, ¿no? Hay que aprender a dialogar desde posiciones de encuentro, evidentemente, pero desde posiciones en las que mantengamos nuestra identidad cristiana. Evidentemente hay un desafío que este sí que es a lo mejor en la mayoría de la gente pues a lo mejor no piensa, pero hay personas en el que creemos profundamente y es la renovación teológica. Intentamos dar respuestas a un mundo cambiante, rápidamente cambiante, en el siglo XXI, con una teología que lleva hecha siglos en un ambiente distinto, en una realidad diferente, en un contexto que nada tenía que ver con el mundo actual. Eso no quiere decir que tenemos que borrar toda la teología que tenemos, no, ni mucho menos. Al revés, es un patrimonio que tenemos. Pero es cierto que tenemos que renovar la forma de hacer teología, porque no podemos llegar al mundo de hoy con las preguntas que se hace hoy, con una teología que está hecha desde hace siglos. La fidelidad al Evangelio, hay una cuestión que es básica y es porque que estas cuestiones, digamos, ya más técnicas, por así decir, no las entienda o no las aborde de alguna manera en principio la mayoría de la gente, no significa que no se les tenga que hacer ver, porque al final, precisamente por esta transparencia que tenemos y esta facilidad de comunicación, al final acabamos hablando un poco de todo, ¿no? Pero lo que es muy importante es que la gente entienda que la fidelidad al Evangelio y la fidelidad a la Iglesia no consiste en repetir y repetir y repetir lo mismo de hace siglos, sino en tener la capacidad para profundizar y para interpretar mejor.
con arreglo a las realidades que tenemos hoy en día, que nos rodean hoy y que muchas veces se nos enfrentan directamente hoy. Evidentemente, a los teólogos hoy nos toca investigar en clave sinodal, en clave de diálogo, en clave de encuentro, pero también no solamente entre nosotros, sino también con otras confesiones cristianas que, recuerdo, están invitadas a hacer notar su voz en este sínodo, e incluso con otras religiones que también están invitadas a participar y a hacernos llegar su voz en este sínodo. No es porque tengamos que mezclar todo, no es porque tengamos que hacer una especie, si se me permite la expresión coloquial, una ensalada con todas las confesiones y todas las religiones. No, no, pero sí establecer un diálogo, porque estamos viviendo en un mundo donde verdaderamente tu vecino de la puerta de al lado puede ser musulmán y el de enfrente puede ser protestante y el del piso de arriba puede ser budista. Es decir, tenemos hoy la posibilidad de vivir en nuestras propias casas como si fuéramos el Consejo Mundial, ya no de iglesias, sino de religiones. Y esa es una realidad que nos afecta en nuestra reflexión teológica. Y por eso esa renovación teológica tiene que contar con ese diálogo, con esa apertura a aprender, a escuchar y también, por supuesto, a decir y a contar a las otras confesiones y a las otras religiones. A nosotros nos toca investigar en clave sinodal para construir el catecismo de mañana, porque el catecismo de mañana no se lo podemos dejar solamente a los catequetas, a los catequistas de las parroquias o de los colegios. Es una labor que también tenemos que compartir con ellos y es previa a nuestra reflexión para luego poder elaborar esa catequesis. Y por supuesto, esto es una evidencia, ¿no? Pero hay que decirla, es la renovación del Código de Derecho Canónico. No podemos pretender aprender a ser iglesia de otra manera, transformar nuestra iglesia adaptándola hasta cierto punto a la realidad en que vivimos sin perder por ello nada de esencia si no cambiamos el Código de Derecho Canónico, porque en algún momento de no hacerlo, en algún momento alguien dirá, sí, eso está muy bien, pero hay un canon que dice esto no se puede o esto se puede. Bueno, entonces, en la comisión teológica, las dos comisiones más numerosas son la teológica y la de espiritualidad. Bueno, pues en la teológica hay una buena porción de miembros que son canonistas y están trabajando no en el cambio, porque eso no procede en la comisión, pero sí en el estudio de qué tiene que cambiar en el Código de Derecho Canónico para que luego el organismo pertinente pueda empezar a llevar los cambios. Es muy curioso porque algunas veces nos guiamos por lo que vemos en la prensa, en los titulares sobre todo, pero es muy curioso entrar algunas veces en la página web de la Santa Sede y entrar en la pestaña donde pone motus y ver la cantidad de motus que ha firmado Francisco para poder cambiar pequeñas cuestiones de cánones que impedían ciertas renovaciones. Y no nos damos cuenta del valor que tiene eso. Claro, nos fijamos en los más llamativos, pero es que hay una cantidad, yo no sé los que tiene que firmar a lo largo de la semana, viendo la cantidad de motus que están allí firmados. Pero claro, toda la renovación de un código de derecho canónico no se puede hacer a través de motus, entre otras muchas cosas porque el propio código de derecho canónico no deja de recoger la teología que se vive en ese momento y la teología que se hace en ese momento. Si renovamos la teología, cosa que tampoco va a pasar en 2 años, pero bueno, será un proceso, pero si vamos renovando la teología, tendrá que renovarse el Código de Derecho Canónico porque si no estaría fuera de lugar. Por lo tanto, estamos ante un reto apasionante a nivel eclesial, porque todos podemos participar, a nivel teológico, porque va a exigir de los teólogos que estemos durante, yo creo que bastante tiempo, implicados en un proceso de estudio, de diálogo, de encuentros, de reconocimientos, pero va a ser algo tan fascinante
que yo creo que esto va a ser como esas épocas de la Edad Media, que tenemos esas imágenes tan oscuras de la Edad Media, pero que realmente fue una época vital y colorista y llena de estudio y llena de avances, aunque luego, digamos así, la fama se la lleva el Renacimiento, pero en realidad todo eso se gestó en la Edad Media, ¿no? Pues nosotros vamos a estar en ese proceso y creo que es fascinante el aporte de una teología que se va a hacer sin miedo. Sin miedo me refiero al hecho de tener capacidad para crear y para sugerir y sobre todo para que eso luego entre todos se adapte a una forma que todos entendamos y que sea válida para ese cambio que necesita la Iglesia. Eso me parece que es algo que tenemos que vivir con un entusiasmo y comunicarlo con una fuerza tremenda, porque en el fondo, aunque todo esto nos parezca bonito, porque es bonito, en el fondo es muy serio, porque nos estamos jugando el futuro de la Iglesia. Si este sínodo no sale bien, y cuando digo bien, no digo ver una iglesia sinodal en octubre de 2023, porque eso no podrá ser. Nosotros somos los pioneros que vamos haciendo de la senda camino. Pero si en 2023 ya al final vamos viendo algo y empezamos a ver pequeños avances, pequeñas chispas de luz en esa senda que vamos abriendo, para nosotros ya será mucho, porque el cambio va a ser lento. Tiene que ser lento pero seguro, pero tiene que darse, tiene que empezar a verse algo pronto, porque nos estamos jugando el futuro de la Iglesia. El cuarto desafío, que quizás sea uno de los que más nos va a costar a todos, es la aceptación de la diversidad en la Iglesia. Cuando digo la diversidad, me estoy refiriendo, por ejemplo, a hacer un estudio serio de las necesidades pastorales de las diócesis, pensando en los ministerios que realmente le harían falta a las diócesis. Esto ya es un campo que de alguna manera nos viene ya un poco trabajado por el Sínodo de la Amazonía, pero que nosotros tenemos que vivir con arreglo a nuestro contexto sociocultural y socioeclesial en cada diócesis, ¿no? Esto sería muy importante porque por primera vez las iglesias, los obispos, tienen una autonomía frente a Roma que no habían tenido antes. Entonces, es cierto que un aspecto de la sinodalidad será que, sin romper la comunión, por supuesto, pero no tendrá que haber lo mismo en todas partes para manifestar esa comunión, sino que habrá iglesias donde necesitarán un tipo de ministerios, habrá otras iglesias donde necesitarán otro tipo de ministerios y no pasará nada porque se establezcan esas diferencias. Al revés, todo eso nos va a permitir vivir una riqueza que hasta ahora, pues por eso de confundir la igualdad con la uniformidad, pues nos ha perdido en muchas ocasiones, ¿no? Eso ha sido un error tremendo que hemos tenido. Pero en cambio ahora estamos en disposición y eso es algo que también tenemos que explicarles a los grupos o a los equipos sinodales, como cada diócesis eso lo hará como lo considere, porque es importante que la gente que está a pie de calle es la que más detecta estas necesidades reales, ¿no? Entonces hay que invitarles a que expresen esas necesidades con el lenguaje que utilicen. Es decir, este sínodo, insiste Francisco, en que no tiene que ser ni un sínodo de intelectuales, ni un sínodo que genere muchos documentos, porque entonces se morirá la sinodalidad y tiene razón. Es decir, por eso hay que invitar a la gente a que con su lenguaje, tal y como se sepa expresar, haga llegar esas necesidades, ¿no? Ponga sobre la mesa esas necesidades que a lo mejor ellos detectan. Por supuesto, también en esta aceptación de la diversidad entra cuando decía antes eso de que participamos todos y cuando nos preguntan, pero en ese todos, ¿quién entra? Bueno, pues entramos literalmente todos. Y decimos eso porque, por supuesto, por ejemplo,
pensamos en los pobres, pero no solamente tenemos que pensar en los pobres materiales, sino también en los pobres espirituales, que muchas veces están en ese margen que hemos dibujado simbólicamente a una cierta distancia de un centro que nosotros hemos marcado, pero el centro de la Iglesia tiene que ser Cristo. Y de ese punto central yo creo que todos estamos un poco alejados y un poco en el margen, ¿no? Porque nadie vive tan centrado en definitiva en ese punto que tiene que ser Cristo, ese punto central de la Iglesia. Entonces pensamos en los pobres, por ejemplo. Bueno, pero ¿cómo se puede llegar a los pobres? A ver, la Iglesia tiene una estructura en su obra social que le permite ya tener lo más difícil, que es el proceso de acercamiento. ¿Cómo se acerquen? Las personas que lo hagan tienen que hacerlo con mucho cuidado, por supuesto, pero sobre todo invitando a hablar, no diciendo, sería interesante que dijerais. No, hay que respetar la libertad de la persona. Esa persona tendrá algo que decir, que lo diga, invitarla a que lo diga. También hay que saber acercarse a aquellos que creemos muchas veces que son unos seres pasivos, pero que realmente no saben cómo hablar. Porque hay que tener presente que en la Iglesia uno de los puntos más delicados en esta fase es la fase de escucha, porque nunca hemos necesitado escuchar cuando otro igual nos hablaba, porque todo venía de arriba a abajo y no había posibilidad de hacer un diálogo y por lo tanto no hablábamos, sencillamente escuchábamos y admitíamos. Por lo tanto, esta fase de escucha es muy importante porque nos va a obligar a un ejercicio que nunca hemos hecho en la Iglesia, que ha sido el de hablar y el de escucharnos. Y el de escucharnos con una forma de escucha muy concreta, que es la escucha activa. Es decir, cuando yo escuche lo que otro u otros me digan, yo me tengo que poner en la situación vital de esa persona, en ese bagaje vital en el que ha vivido la experiencia que nos está contando, porque solo así seremos capaces de entender algo que nosotros nunca hemos pensado o algo que nosotros nunca hemos vivido. Está otro tema que es también muy importante en la Iglesia para vivir toda esta diversidad, que es el tema de los divorciados vueltos a casar. Es decir, primero, nadie se divorcia por gusto, porque creo que no. En segundo lugar, muchas veces el acceder a un proceso de nulidad pues no es tan fácil o tan rápido como se podría desear. Y hay mucha gente que encuentra una persona con la que compartir su vida. Bueno, esas personas hay que contar con ellas, porque apartarlas no sirve de nada, no sirve absolutamente de nada. O sea, crearles una valla, una separación para que puedan seguir participando en la Iglesia no tiene razón de ser. Tenemos que ser una Iglesia de comunión, no una Iglesia de exclusión. Y eso en este sínodo nos tiene que llevar a recapacitar hasta qué punto hemos sido capaces muchas veces de provocar un rechazo. Y eso es una parte delicada y es muy delicada la forma de acercarse a estas personas porque normalmente son personas que han sufrido, aparte ya del proceso del propio divorcio, que ya hiere bastante, digamos, han sufrido el proceso de sentirse heridas en la Iglesia. Luego hay otra realidad que es hartamente complicada, que de hecho estos días se ha vivido un pequeño equívoco en la Secretaría del Sínodo, y es la realidad de todo el mundo de la diversidad sexual, los LGTBI. Se dio un pequeño problema fue un malentendido, pero en la web del Sínodo hay una parte donde hay muchísimas, digamos, asociaciones y demás, y aparecía una norteamericana que era de diversidad sexual. Entonces, de repente salió la noticia de que la habían quitado de ese apartado. Entonces, una serie de personas empezamos a preguntar a través de las redes sociales, ¿esto es verdad? ¿Esto ha pasado? ¿Qué credibilidad podemos tener? Entonces, ayer por la noche, el encargado, el que está al frente de comunicación, Thierry Bonaventura,
dijo que había sido un error personal, escribió un texto maravilloso, lo han vuelto a integrar porque además es una asociación estadounidense a la que Francisco les ha enviado varias cartas de apoyo porque lo están pasando en este momento francamente mal. Pero es una realidad que tenemos, ¿no? Esta tarde, por ejemplo, me llegaba una consulta de un grupo de otra diócesis y me decía, hemos llegado al tema de los homosexuales y hay dos posturas que no sabemos cómo, no podemos establecer un consenso. Entonces les he preguntado, ¿cómo la abordáis? Y me dice, desde la cuestión moral. Y le he dicho, nunca llegaréis a un acuerdo, a un consenso desde la cuestión moral, porque para unos lo podrán aceptar y otros no. La óptica moral no debe de ser la única que nos aproxime a esta realidad. Entonces les he aconsejado que cogiesen el texto del Evangelio que dice Jesús, hay ovejas que no son de mi rebaño, tengo que ir a por ellas para que haya un solo rebaño con un solo pastor. Les he dicho, desde esa óptica, intentar llegar, a lo mejor no es un convencimiento, es decir, aquí no vamos a alcanzar consensos porque unos ganan y otros pierden, pero sí aproximar, digamos, posturas que nos permitan comprender la realidad de otras personas. Y luego hay otra realidad de personas profundamente heridas en la Iglesia, que son los sacerdotes secularizados. Son personas que no son herejes, no son apóstatas, creo que son personas que han sido muy valientes porque han preferido afrontar ese proceso a lo mejor a llevar una doble vida en la Iglesia, que me parece que es mucho más valiente, y creo que el aporte, la experiencia pastoral, la propia experiencia teologal que tienen algunos según los cargos que han vivido, es un lujo que no nos podemos permitir perder en la Iglesia. Es un valor que tenemos. Y eso no podemos dejarlos de lado y no podemos dejarlos que estén un poco abandonados a su suerte. Es verdad que curiosamente una de las preguntas que más llega todavía a la Secretaría del Sínodo es ¿cómo nos acercamos a los alejados? Y esa es una pregunta que personalmente a mí me hace mucho daño porque ¿qué hemos hecho hasta ahora si no nos hemos acercado a los alejados, ¿no? Primero creo que hay que crearles a ellos un sentimiento de que son reconocidos en positivo, es decir, que no son un gueto, no son un grupo apartado, sino que hay que acogerlos en positivo y hay formas para que ellos lo vean. Y en segundo lugar, no es tan difícil llegar. Repito, tenemos unas redes sociales que nos brindan oportunidades maravillosas si se emplean bien. Una persona de otra comisión y yo nos propusimos llegar sobre todo al mundo de la diversidad sexual y al mundo de los sacerdotes secularizados. La otra persona ha conseguido contactar con un grupo de sacerdotes secularizados en Argentina. Bueno, ya han creado una red por Hispanoamérica y ya están trabajando también con algunos en España y además involucrándose en el sínodo. Yo he conseguido contactar con algunas asociaciones de diversidad sexual católica aquí en España. De hecho, me pidieron que les diera un retiro de Adviento. Estuve dándoles un retiro. Me pareció que son unas personas con una experiencia de soledad tremenda, porque no solo son apartados de la vida, digamos, parroquial, sino que cuando ellos se mueven en el ambiente que se mueven y se confiesan católicos practicantes, también son apartados. Entonces tienen ahí un proceso de soledad brutal que no podemos dejar moralmente y sí que estamos obligados a acompañar y a acoger. Entonces, es cuestión de querer salir al encuentro y encuentras vías para salir al encuentro. Pero sobre todo, y esto sí que lo he dejado al final y ya con esto termino, porque este sí que creo que es el desafío por excelencia de este sínodo, es el redescubrimiento del sacramento del bautismo. Tenemos que redescubrir la importancia en sí del sacramento del bautismo, porque a partir de ahí entenderemos la corresponsabilidad que tenemos como miembros de la Iglesia, como miembros del pueblo de Dios, y porque descubriremos que en el bautismo, es que hay muchas personas que no lo saben, descubriremos a través del bautismo
que el bautismo nos vocaciona, nos llama a algo, nos da una vocación que tenemos que ser capaces de ir descubriendo en nuestra vida para ponerla al servicio de toda la comunidad. Y cuando hablo de toda la comunidad, no me refiero solamente a la comunidad eclesial, sino a la comunidad humana en la que después de todo también nos movemos cada día. Creo que hay muchos más desafíos, pero por centrarnos en algunos que sean sobre todo en este proceso de la fase diocesana, los que más fácilmente nos vamos a encontrar, creo que con estos es suficiente. Y estoy abierta a todas sus preguntas. Entonces le voy a pedir a toda la gente que me permita que le haga las preguntas en español. Y no voy a hacer despacio para que lo entendamos todo. En primer lugar, desde luego, un comentario que ya lo han escrito para decir que me gustó mucho lo que has dicho sobre la necesidad de tener una iglesia que acoge y que no aleja. Luego hablaremos, porque te lo voy a preguntar yo, si no lo pregunta nadie más, sobre esa categoría tan grande, tan excesivamente grande de alejados, que creo que es algo que tenemos que trabajar incluso teológicamente. Pero ya hay aquí 3 preguntas, yo creo sobre todo una primera que es una pregunta metodológica y que incluso creo que va a ser buena para el trabajo en el Vaticano. Algunos de los grupos de la capilla les resultó que las preguntas propuestas en el vademecum y en el documento no eran muy claras, que no se sabía exactamente lo que se quería preguntar. Y te piden sugerencias, si tienes alguna recomendación práctica para ese trabajo. Luego ya te hago los otros. Sí. A ver, primero, hay un error que lo hemos comentado ya en las reuniones que tenemos ahora en la comisión, porque nosotros seguimos trabajando, aunque el documento está hecho, seguimos trabajando. Hay un error que apuntamos, y es que el documento se redactó solo en un idioma seguido. Siempre era el inglés. O sea, ahora en el Vaticano ya no se habla italiano. Entonces, claro, los que en la comisión éramos 9 personas. De las 9 personas, solamente 3 eran nativos ingleses, o sea, nativos o norteamericanos o australianos, quiero decir, su lengua materna era el inglés. El resto hablábamos español, francés, italiano, pero hubo que trabajar en inglés porque ellos solo hablaban inglés. Entonces, el hecho, porque cuando conforme íbamos avanzando en el documento, hemos ido trabajando en espiral. Eso significa que en cuanto el documento empezó a tomar forma, nos lo mandaban. Nosotros trabajábamos, aportábamos, hacíamos sugerencias, proponíamos cambios, y eso se volvía a mandar rápidamente porque para la siguiente reunión tenía que estar incorporado para poder avanzar, porque no teníamos mucho tiempo. Entonces hubo un día que no recuerdo exactamente pero fue en un bloque de preguntas. Había un problema porque no se entendía, incluso en inglés había un problema para entender cierta pregunta, creo que era. Entonces, cuando estaban los que hablaban inglés buscando soluciones, yo levanté la mano y dije, vamos a ver, coger ese párrafo entero y que lo traduzcan a español, a francés y a italiano. En español, en francés y en italiano no había problema. Era un problema de redacción inglesa. Entonces, claro, al trabajar un documento solo en un idioma tan sumamente concreto, tan sumamente fino, digamos, para sus expresiones como es el inglés, al traducirlo, por muy buenos que sean los traductores, o tenían que interpretar o guardar fidelidad al texto que se les pasaba. Entonces, eso ha sido un problema.
Por lo tanto, sí que reconozco que incluso en español, y yo tengo todos los documentos en todos los idiomas, porque los he descargado en todos los idiomas, y hay veces que contrasto, pero eso es algo que también hago con los documentos vaticanos en general, me los descargo en varios idiomas y hago, porque las traducciones muchas veces cambian. Entonces, yo los tengo y reconozco que hay en idiomas que el mismo texto se entiende mejor que en otro idioma. Mi sugerencia para esto es que cojáis las preguntas que sean o el bloque que sea y en un correo electrónico lo remitáis directamente a la Secretaría del Sínodo, porque ellos a lo mejor allí ahora ya tienen traductores que pueden interpretar mejor el texto en sí, y eso ahorrará mucho tiempo y muchas malas interpretaciones. Es que es lo más rápido en este momento, porque no sois los únicos que habéis planteado el problema. Eso incluso aquí nos lleva a otra pregunta, que primera, a ver si lo interpreto. Yo les pido permiso a las personas, sobre todo porque a lo mejor algunas de las preguntas las voy a tener que interpretar un poco el sentido que tienen. Que tiene que ver con eso. Luego, si no van a ser producidos documentos, bueno, ¿qué feedback se espera que sea transmitido por las personas? Esa es la primera. Y la segunda, que creo que tiene un poco a ver con esto, con esta pregunta, incluso de las preguntas que son hechas. Si estas preguntas son adecuadas para que la gente pueda expresar lo que piensa de lo que puede ser, lo que tiene que ser la iglesia del tercer milenio. Vale. Bien. Primero, los documentos. No hacer documentos significa, por ejemplo, no hacer un directorio. Por ejemplo, porque nos gusta mucho hacer directorios de todos los temas que tratamos en la iglesia, y eso es mortal, normalmente suele ser mortal, porque se da una estructura, se cambian, eso es horrible. Entonces, cuando Francisco dice que no sea un sínodo de documentos, no significa que al final no vaya a haber una encíclica, que habrá una encíclica, pero una encíclica, una, no 50, porque claro, 2 años, es que 2 años es mucho tiempo y ofrece una tentación tremenda a hacer documentos pequeñitos. Por ejemplo, es un suponer, acabará la fase diocesana en agosto. Habrá diócesis que tendrán la tentación de hacer su documento con sus aportes, con sus experiencias, y eso es matar el sínodo, porque volvemos a encerrar algo que está siendo universal en nuestro pequeño reino de cada diócesis. Entonces, la idea de no hacer documentos no es porque no vaya a haber un documento al final, que después de todo es el que va a recoger la riqueza del sínodo, ¿no? Es no ir haciendo pequeños documentos que vayan matando, digamos, paulatinamente las fases del sínodo. ¿Que habrá quien lo hará? Evidentemente, no resistirá la tentación, pero no es un sínodo llamado a hacer documentos, porque es un sínodo llamado a hacerlo vida. Y esa vida no se puede cortar en agosto cuando acabe la fase sinodal. Tenemos que seguir viviendo, practicando y haciendo realidad la sinodalidad en las propias estructuras que tenemos en la Iglesia, que pueden ser de estructura sinodal, pero no de desarrollo sinodal dentro de ellas. Entonces, a eso se refiere cuando no es un sínodo para hacer documentos. Y luego lo de... La otra era lo que... ¿La otra pregunta? Sí, si crees que las preguntas que están hechas le permiten a la gente... Sí, las preguntas, a ver, las preguntas hubo que decidir por hacer preguntas muy abiertas, porque no podíamos entrar en lo concreto de cada diócesis, de cada país, porque eso era imposible, ¿no? Por eso está la posibilidad de trabajar los bloques que a cada grupo le interesen, y luego hay libertad total para añadir todos aquellos temas que no salen en los bloques y que pueden interesar, pues, a vuestra capilla o a la parroquia de al lado o a la congregación religiosa del otro lado de la ciudad. Quiero decir, por eso hablaba desde el principio de muchísima libertad a la hora de poder trabajar, porque no nos condiciona el documento solamente,
sino que se nos abre la posibilidad de hacer otros aportes de temas que nos puedan interesar, sin límite de temas, o sea que se pueden abordar los que se quieran. Luego hay aquí lo ha hecho la misma persona, pero yo creo que puedo decir que hay un bloque de preguntas que tienen mucho que ver con dudas que yo creo que reciben mucho en el Vaticano. Creo, pero no. Que tienen que ver con la idea de renovación, qué significa verdaderamente, qué va a renovar el siglo, qué iglesia va a crear el siglo. Una pregunta un poco más provocadora, si quiere. Y en ese sentido, primero, ¿qué cambia teológicamente en el cuadramento de la Iglesia, que cambia en relación al Concilio Vaticano II? O sea, ¿el sínodo hace que el concilio sea viejo, sea anticuado? Y la tercera, que yo creo que es la más sintética, pero creo que es este punto que es muy problemático para mucha gente, y que incluso creo que será muy dudoso para mucha gente en el Vaticano, si el cristianismo católico va a ser cambiado en una divinidad democrática. O sea, si el trabajo del sínodo es cambiar la iglesia en una agremiación democrática, bueno, estoy siendo un poco provocador, No, está lógica muy de bien. las preguntas, porque sé que hay mucha gente que pregunta. Sí, y son preguntas muy interesantes. A ver, la renovación, lo que hablabas al principio de la renovación tiene mucho que ver con lo del Vaticano II. Primero, el Vaticano II no es un concilio viejo por la sencilla razón de que está sin aplicar. Por eso estamos en esta situación, porque no hemos desarrollado la eclesiología de comunión, la eclesiología del pueblo de Dios del Vaticano II. Es decir, este sínodo, como decimos en España, no va a descubrir la pólvora. O sea, no va a descubrir la pólvora. Vamos a redescubrir lo que teníamos que haber vivido hace 60 años y que tenemos metido en un cajón o en la estantería de la librería, ¿no? Eso no vamos a renovar en el sentido de transformar y de cambiar, vamos a redescubrir una eclesiología que teníamos totalmente olvidada. Y totalmente olvidada, y esto que voy a decir yo sí que es provocador, porque ni Juan Pablo II ni Benedicto XVI fueron unos papas sinodales. Tendrían otras muchas virtudes, pero la sinodalidad no está en su currículum. Ninguno de los dos fue un papa sinodal. Para ellos, la única eclesiología del Vaticano II era la eclesiología jerárquica de la Iglesia. Por lo tanto, todo venía de arriba a abajo. Y en este sínodo lo que se nos está invitando, y esa es la gran revolución, a que sepamos hablar de abajo a arriba. Por eso aún voy más lejos de lo que tú me estabas diciendo, y es que hay mucha gente que ya se está cuestionando si esto va a afectar a la primacía papal. O sea, quiero decir, es tal el concepto, a ver, no es nada nuevo, no estamos hablando de nada nuevo, estamos hablando de algo que desconocemos, porque llevamos 60 años habiendo tenido un arranque en el Vaticano II, pero que con la muerte de Pablo VI se paralizó, porque si leemos muchos documentos de Pablo VI y si hubiera aplicado muchas de las cuestiones eclesiológicas que dejó encauzadas Pablo VI, no hubiéramos llegado al extremo que hemos llegado hoy. Pero llegó el pontificado de Juan Pablo I, no se puede, quiero decir, ese es más de imaginación, porque nos imaginamos lo que pudo haber sido, pero que no fue. Pero luego nos enfrentamos a los pontificados larguísimo de Juan Pablo II y el de Benedicto XVI, que como decimos en España es como el buen café, corto pero intenso. Entonces nos vimos con dos papados que no tenían ni la eclesiología de comunión ni la sinodalidad dentro de su horizonte. Por lo tanto, no estamos hablando de una renovación, de darle la vuelta a todo, sino más que de una renovación, de un redescubrimiento
de una eclesiología que hemos tenido aparcada. No vamos a crear una iglesia nueva, la reforma, la renovación no tiene que ver con hacer otra iglesia, no nos hace falta otra iglesia. Ni siquiera vamos a romper la estructura jerárquica de la iglesia porque nos es necesaria, pero sí que todos, el propio Francisco lo dice, desde el Papa hasta el último bautizado, vamos a tener que recolocarnos, aprender a ser iglesia de otra manera, porque nos vamos a tener que resituar. Y eso va a significar, es la imagen que utiliza Francisco. Cuando nosotros hablamos de la iglesia, siempre explicamos la iglesia con la imagen de la pirámide, ¿no? Y de repente Francisco empieza a hablar y dice, en este sínodo vamos a invertir la pirámide. Y mucha gente ha interpretado eso como si de repente esa cúspide de la jerarquía fuera a estar abajo porque iba a estar sometida a la base que es el amplio, el laicado, ¿no? La amplia base del pueblo de Dios. No se trata de eso. Francisco está diciendo, cuanto más arriba, más servicio. Y a partir de que entendamos esto, la línea va a tener que ser que va o tenderá a desaparecer esa imagen rígida de la pirámide jerárquica, tampoco se quedará en la imagen invertida, sino que poco a poco irá adaptando una forma más horizontal, más circular, vamos a decir así. Por lo tanto, no hay que crear una iglesia nueva, porque no se necesita una iglesia nueva, se necesita aprender todos a ser una iglesia nueva. Teológicamente, es que vamos a redescubrir de verdad el Vaticano II. Yo voy a hacer una confesión aquí públicamente, pero me encuentro entre amigos, aunque solo sea por el tiempo que hemos estado aquí esperándonos, ¿no? Yo soy teóloga, yo soy católica, pero soy teóloga por la Facultad Protestante de Madrid, porque tuve muchos problemas para poder estudiar teología en mi ciudad. Bueno, cuando yo llegué, para mi sorpresa, a la Facultad de Teología Protestante, yo estudié más Vaticano II en la Facultad de Teología Protestante que en el seminario católico donde había empezado a estudiar. O sea, yo descubrí el Vaticano II a fondo en la Facultad de Teología Protestante. Y eso es una realidad y no la digo ni como crítica, ni constato una realidad, me refiero. O sea, no estamos hablando de vamos a hacer todo de nuevo, no va a servir, no, nos sirve todo lo que tenemos, pero todo lo que tenemos nos sirve siempre y cuando aprendamos a hacerlo y a vivirlo de otra manera. Entonces, no se trata, hay una cuestión que es muy importante y que pasa muy desapercibida, que es que en el documento preparatorio, que es el más pequeñito, bueno, pues tiene nombre de documento preparatorio, y luego el vademecum, normalmente hasta ahora se han llamado cuestionarios, pero aquí precisamente para evitar esa confusión con que esto fuera una consulta democrática, se le dio el nombre de vademecum, que va además en el mismo sentido de caminar juntos, que es el significado de la sinodalidad. Es decir, no se trata de una consulta democrática, no se trata de un juicio sumarísimo a la jerarquía, porque tampoco se trata de eso. Todos nos vamos a escuchar cosas que no nos van a gustar, pero todos tenemos que aprender a hacer un ejercicio de humildad. Ojo, digo humildad, no humillación, que son cosas diferentes absolutamente. Pero tenemos que hacer un ejercicio de escucha desde la humildad. Entonces, no es una consulta democrática porque el consenso al que tendremos que llegar va a ser un consenso que integre a esas partes más pequeñas, más minoritarias de la Iglesia, pero hay un detalle que se nos escapa. En este proceso espiritual, como siempre, eso nos lo demuestra la historia de la Iglesia y nos lo demuestra la Biblia, el Espíritu ha hablado por lo más pequeño, lo más humilde, lo más despreciado, lo más abandonado y lo más alejado. Por lo tanto, mucho cuidado a qué dejamos fuera
y qué decimos que pertenece, digamos, adentro. O sea, este consenso no se alcanza como en el consenso de la sociedad civil, donde gana una mayoría y pierde una minoría. No, aquí es un hablar todos para entendernos todos. Pero eso no quita, porque también se nos tiene que ir un poco el miedo a la palabra democracia dentro de la Iglesia, porque después de todo a un papa se le elige votando y al superior de una congregación se le elige votando. O sea, es que hay que poner las cosas en su justa medida y empezar a tener una mente que nos permita movernos y crear una forma de ser iglesia un poquito más dinámica. Aquí hay algunos mensajes que no son preguntas, son para agradecer la exposición, porque ayudó mucho aquí a la gente. Hay una pregunta que yo a lo mejor estaba un poco distraído, porque me pasa, pido perdón, pero yo no la voy a hacer, pero no sé exactamente de qué se trata. Porque hay aquí alguien que pregunta que has hablado del concepto de voltismo. Yo no sé si eso lo has dicho, o si incluso es alguna palabra que no se ha entendido bien. Y si lo podías aclarar, pero yo verdad que es que no me acuerdo. Así que no. Yo no recuerdo, si me puede decir alguien en qué contexto lo he dicho, pero es que no lo recuerdo y tengo todo el esquema aquí escrito. A mí tampoco me pareció que, sí, bueno, a lo mejor entendimos mal alguna cosa y así lo aclaramos dentro de poco. Si la persona que sea quiere explicar un poco más o quiere decir algo más, pero es que la verdad es que no he sido consciente de decir algo así, pero sí, bueno. A mí tampoco. Aquí dos preguntas que están, yo creo, la primera, que es muy amplia, pero voy a pedir de síntesis, que la pregunta es, ¿qué piensa que quiere realmente el Papa Francisco con este sínodo? Y esto, yo creo, nos podemos preguntar porque la verdad es que el pontificado va caminando para su final. Le pregunto incluso si va a ser la gran marca del pontificado del Papa Francisco. Otra pregunta que en este camino de preguntas desafiadoras, ¿cómo podrá haber una verdadera renovación en la Iglesia si van a continuar a ser solo hombres, los obispos, el Papa, a tomar las decisiones finales? Vale. Y si la sensibilidad femenina va a continuar fuera de este círculo de decisiones. Vale. Así que son dos preguntas. Vale. La primera, ¿qué quiere Francisco con este sínodo y si realmente este sínodo va a ser la marca de Francisco? A ver, la marca de Francisco es, desde ese gesto que he comentado de inclinarse en el balcón, la marca de Francisco es la eclesiología de comunión, la eclesiología del pueblo de Dios. Esa es la marca del pontificado. Si se cogen sus documentos, sus entrevistas, que son puros documentos también, e incluso muchas de sus imágenes, las imágenes que captan los fotógrafos, la marca de Francisco es la eclesiología de comunión, la eclesiología de todo el pueblo de Dios. ¿Qué quiere con este sínodo? Primero, recuperar esa eclesiología del Vaticano II, esa eclesiología de comunión del Vaticano II, y luego entre las preguntas que están en los bloques, las preguntas que cada grupo o movimiento, lo que sea, puede aportar, en el fondo cuando se van trabajando y sobre todo cuando se van meditando y se van poniendo a la escucha de lo que el Espíritu nos dice, cuando se va practicando el discernimiento, en realidad lo que Francisco quiere con este sínodo es que le digamos por qué no somos felices en la Iglesia. En el fondo es esa la gran pregunta que no está especificada evidentemente en el documento, pero Francisco con todas las vías que nos ha abierto,
con todos los cauces que ha creado para que nuestra voz pueda llegar. Ha querido articular una serie de cuestiones y sobre todo dejar la puerta abierta para que cada grupo pueda aportar aquello que realmente le preocupa. Lo que quiere es que le digamos por qué no somos felices en la Iglesia. Él utilizó una vez una imagen, porque Francisco es muy de hablar con metáforas. Utilizó una imagen que pasó muy desapercibida porque es muy divertida. Y es una imagen muy divertida porque ningún papa había hablado nunca en esas categorías. Relativamente al principio de su pontificado, creo que llevaba unos meses, dijo que no podíamos ser cristianos con cara de pepinillos de vinagre. Y esa imagen es la que nos define, porque si realmente creemos lo que confesamos que creemos, hombre, no tendríamos que estar todo el día con una sonrisa de oreja a oreja, pero sí que tendríamos que tener un entusiasmo y una vitalidad que fuéramos capaces de transmitir, y no lo somos. Por lo tanto, hay algo a lo mejor que incluso de no ser verdaderamente en un proceso como es el proceso tan concreto y tan amplio de este sínodo, no seríamos capaces de pensarlo. Pero todo los bloques de las preguntas, pero sobre todo esa vía a aportar ese tema que no aparece ahí, es porque Francisco quiere saber por qué no somos felices en la Iglesia. Y eso es tema capital. Referente a lo de que si al final serán solo hombres, a ver, cuando estuve en la inauguración del sínodo, sobre todo en el aula sinodal, a mí me sorprendió muchísimo ver cómo entraban allí mujeres con puestos muy relevantes dentro de la curia. Y puestos muy relevantes porque han sustituido directamente a cardenales que se han jubilado. Y claro, en la curia, allí todo el mundo estaba acostumbrado a que se iba un cardenal y llegaba otro. Pero de repente las faldas de la sotana de un cardenal se han sustituido por las faldas de un traje de chaqueta de una mujer. Y eso cambia el panorama. Y son puestos muy relevantes. Y no es tanto acabar siempre pensando que van a decidir hombres, porque en los órganos de decisión muchas veces es una cuestión de lenguaje el hecho de que puedan participar mujeres o no. Me refiero, por ejemplo, esto es a lo mejor un caso extremo, pero recoge la realidad. Un dicasterio lo puede presidir un laico, una congregación no. A la hora de mirarlos legalmente son iguales, porque no dejan de ser los ministerios del Vaticano. Es decir, que algún día puede sorprender Francisco cambiando la congregación de lo que sea por el dicasterio de, y puede un laico pasar a presidirla, o una laica, como ya hay en muchos. Eso por una parte. Segundo, realmente hoy no podemos... yo escribí todo un libro explicando por qué, no, y de hecho se titula No quiero ser sacerdote, y el subtítulo es Mujeres al borde de la Iglesia. Y lo escribí porque todo el mundo da por hecho que cuando una mujer estudia teología quiere ser cura. Y no es verdad. Tenemos vocación laical y queremos vivir nuestra vocación laical. Bien que entregadas al estudio, divulgación, lo que se quiera de la teología. Pero no es el único camino. O sea, aspirar todavía a pensar que el puesto más relevante en la Iglesia es el del sacerdocio, es tener una idea de la Iglesia absolutamente clerical, que es precisamente algo que hay que ir quitando en este sínodo también. Por lo tanto, primero, en este momento, menos consagrar y confesar, el resto lo podemos hacer los laicos en general exactamente igual, son mucho más importantes los puestos de gobierno que los puestos, que el puesto o la función, digamos, del sacerdocio en sí. Y en este momento es verdad que cuando estamos juntas las 4 comisiones hay más hombres que mujeres, pero yo garantizo, y esto no es revelar ninguno,
que hacemos mucho ruido. Las mujeres participamos muchísimo y nuestra voz, y de verdad lo digo, y la voz se escucha. Y hay mujeres, además, eso sí que hay mujeres en todas las comisiones, en teología, y dentro de la de teología en derecho canónico, que es importante, en la de espiritualidad. Por ejemplo, ahora nosotros, aparte de seguir la comisión metodológica, trabajando, por ejemplo, en las cuestiones estas de respuestas y demás, estamos como apoyo a las otras comisiones. Yo pedí estar en sinodalidad por cambiar un poco, porque llevaba 3 años trabajando teológicamente la sinodalidad. Pedí estar en espiritualidad. Bueno, pues en espiritualidad, las mujeres que hay estamos haciendo cosas que son impensables o que eran impensables. Por ejemplo, estamos creando todo un ámbito nuevo de ejercicios espirituales de retiro y de acompañamiento. Y eso es totalmente distinto a lo que han podido hacer los hombres hasta ahora. A mí me parece mucho más importante eso que no ponerme una estola y un alba y salir a celebrar misa. Y con eso no desmerezco para nada la misa, pero me parece que hay campos muy importantes y que tenemos que empezar a superar esa mentalidad de que para ser algo en la iglesia hay que ser cura. No, eso no es verdad. 2 preguntas, como hacen algunos programas de televisión, para respuestas de 1 minuto. Hay que, porque una nos recuerda lo que ha sido el sínodo del 2018 sobre los jóvenes, que también es muy importante para entender Si hay necesidad de cambio de lenguajes, incluso la pregunta va incluso en los lenguajes litúrgicos de lo que decía, sí, bueno, 1 minuto es poco, pero ya no hay mucho tiempo, para que se pueda verdaderamente hablar con las nuevas generaciones de católicos y que no se marchen. Eso también es importante. La segunda, y que habla de esto que estaba acabando de decir, de la cultura clerical que lleva un poco a la menorización de los laicos y de las laicas. Y si esta cultura puede ser un obstáculo a la cultura sinodal. Vale. El lenguaje entra dentro de la propia renovación teológica que decía antes, por supuesto de la litúrgica. Yo no sé cómo estará traducido el nuevo misal en portugués, pero en español es un desastre. O sea, en español es un desastre absoluto. O sea, hay veces que hay sacerdotes que se saltan partes o se las inventan porque es una cosa horrible. Y es un problema no solo de la traducción en este caso, sino de la propia redacción. De hecho, la versión inglesa del misal está de vuelta al Vaticano hasta que corrijan las barbaridades que se están leyendo en Inglaterra. Entonces, no es solo la renovación del lenguaje litúrgico, es la renovación del lenguaje teológico, del lenguaje pastoral. Todo no se reduce a que hay que llegar a los jóvenes a través de las redes sociales, porque a través de las redes sociales podemos seguir hablando con el mismo lenguaje. Tenemos que movernos en categorías culturales diferentes y eso exige salir de nuestras zonas de confort. Por lo tanto, tenemos que romper esa inercia a esperar que vengan o ya pasará la tormenta y ser capaces de romper y salir al encuentro, pero salir al encuentro de una sociedad que no nos entiende. A ver, yo suelo poner un ejemplo. Es que no podemos cambiar la formulación de los dogmas, pero si nadie pide cambiar la formulación del dogma, pero sí la manera de explicarlo, porque no hablamos como en el siglo IV. Y hay un ejemplo que nos tenía que valer por la valentía que supuso. ¿Por qué tenemos 2 versiones del credo? Pues porque el credo inicial, los griegos no lo entendían con el lenguaje bíblico, no lo entendían, y el cristianismo se tenía que expandir por Grecia y era necesario que los griegos lo entendieran. Y los padres crearon un credo nuevo con la misma esencia, pero con un lenguaje totalmente diferente, y el cristianismo se expandió
y la Iglesia no se hundió. Por eso digo que tenemos que ser valientes, creativos, pero no tenemos que descubrir nada, porque en realidad en la Iglesia lo hemos descubierto todo, pero cada vez tenemos más miedo a vivir esa creatividad que el Espíritu muchas veces nos inspira. Por lo tanto, y el clericalismo, claro que es un obstáculo. Por eso me preocupa mucho que no se esté viviendo el sínodo en los seminarios, porque después de todo, ahí es de donde van a salir. No quizá el concepto de pastor que tenemos ahora, pero sí los líderes de las comunidades parroquiales. Y si esa mentalidad no cambia, no cambiará tampoco la del laicado, que tampoco está muy bien formado. Por eso es de vital importancia pedir todos los laicos que la formación sinodal se dé ya en los seminarios, porque si no, no se podrá hacer nada. O será muy difícil, o entraremos en conflicto, y de eso ya tenemos bastante. Gracias, Cristina, por todo. Perdón, habías dicho al principio lo de los alejados. Sí, 2 minutos, sí, por favor. Vale. A ver, esa es una palabra que fue una batalla mía personal en la comisión, batalla que perdí, lo confieso, o sea, perdí. Porque yo decía que esto que decía antes, que hay que nombrar a los alejados positivamente, yo decía, puesto que estamos citando a todo el pueblo de Dios, vamos a nombrar a ese pueblo de Dios del que nadie duda, y entre medias vamos a meter estas categorías que tenemos apartadas. Pero dijeron que no, porque sonaba mucho, porque se podía haber malas interpretaciones. Yo decía, por ejemplo, hablar de los jóvenes, los niños, los ancianos, meter, por ejemplo, sacerdotes secularizados, seguir las religiosas, los homosexuales, es decir, las diferentes categorías de familia, que es que las hay, que no las podemos negar. Y entonces eso dijeron que no, porque todavía eso es que salga de un documento que viene de la Santa Sede es demasiado. Entonces es una batalla que realmente vamos a tener que librar los laicos para que esas personas se sientan positivamente nombradas en este sínodo. Obrigado. Há algumas questões que foram colocadas que, por motivos de tempo e também porque algumas delas não são exatamente relativas ao sínodo e, portanto, acredito que se as pessoas procurarem a Cristina nas suas redes sociais, ela trata do gosto em conversar sobre elas. Eu quero só agradecer a oportunidade de ter estado hoje convosco e vou passar a palavra ao Padre António Martins para encerramento, respondendo a uma questão que está aqui, que é: as gravações das 2 conferências anteriores estão disponíveis nas redes sociais da Capela do Rato, estão a partir do Facebook e também a partir do YouTube, estão disponíveis para quem as quiser ouvir. Sr. Padre, faça o favor. Obrigado. Eu vou introduzir um elemento biográfico ou teológico, com todo o gosto e com todo o sentido também, confesso, de oportunidade e de atualidade. No ano de 1997, por necessidades de percurso académico, fiz uma tese em Eclesiologia orientada pelo professor Borges de Pinho, que já por aqui passou, e a tese tinha na altura o nome A Sinodalidade na Vida da Igreja Local. Fiz o levantamento de toda a bibliografia na altura que tinha acesso, mas depois arrumei a tese dentro de uma gaveta, evoluí pela área da antropologia teológica. A vida da Igreja não se preocupou com a sinodalidade até este momento e, por oportunidade, por atualidade, voltei a ler a tese, a resumi-la num pequenino artigo que será lançado pela editora da Universidade Católica no dia 15. Peço ao José Alberto que publique a imagem de capa, se faz favor. O preço é baratíssimo, é 4,50 €. É um pequenino artigo que pode ajudar a contextualizar e a enquadrar também a dimensão democrática como uma prática necessária dentro da vida da Igreja, que não é democracia instituída, que não é monarquia também, é comunidade organizada, mas que não pode prescindir também
das formas democráticas das sociedades contemporâneas. José Alberto, faz favor. Pronto. Este é o livrinho que estará em publicação depois do dia 15 e eu vou colocar aqui no bate-papo o site da universidade para quem quiser fazer eventualmente a sua encomenda, pode fazê-lo através do site ou por e-mail ou por telefone, junto da doutora Marta Cravo, que é a bibliotecária. Pronto. Termino a minha publicidade pessoal. José Alberto, pode tirar? Vou tirar, e só mais uma vez queria dizer que foi excelente esta noite, esta conversa, e muito obrigado. Cristina, há bocadinho o Otávio Carmo disse como é que a conheceu. Eu também a conheci em agosto, quando li uma entrevista sua no Sete Margens. E gostei tanto, que fui comprar 2 livros seus. E depois sugeri ao Padre António que convidássemos a Cristina. E é engraçado de tudo que depois posto o problema como é que eu conseguiria contactar a Cristina. E resolvi mandar um e-mail ao editor da Cristina, que me disse, por razões de proteção de dados, não podemos dar. Mas acabámos de lhe transmitir o seu e-mail. E passado 2 minutos ou 3 minutos, a Cristina diz-me, tome lá o meu telefone, tome lá o meu endereço. Obrigado, Cristina. Un Foi placer, fantástico. ha sido un placer, de verdad, un placer. Vamos nos mantendo em contacto. Sí, por supuesto que sí, por Sí. supuesto que sí. Gracias. Gracias a ustedes, ha sido un placer compartir este tiempo. Um momento, quero agradecer ao José Alberto esta mediação que ele acabou de referir e à disponibilidade da doutora Cristina, vou tentar dizer Inorres Sans, que é, sem dúvida, objetivamente falando, uma das vozes femininas mais importantes hoje da Cúria Romana. No creo que ellos piensen eso. Mas está nas entranhas do sínodo, na maquinaria do Vaticano. Não é por acaso que recebeu um convite expresso, com toda a surpresa que narrou, do Papa Francisco. Muito obrigado por ter partilhado connosco uma nota que eu vou partilhar também e deixo aqui para toda a gente que nos tem acompanhado nas sessões anteriores e nesta. A dimensão do entusiasmo, da alegria de podermos ainda sermos mais felizes, reconhecendo que há ondas de profunda sombra que nos magoam e de profundas feridas que precisam de ser curadas. E esse trabalho é um trabalho do espírito, com a nossa abertura por um falar claro, sincero, de todos nos pequenos grupos em que estamos comprometidos. Muito obrigado, Cristina, por esta excelente conferência aberta, de verdade, sem filtros. Poderíamos aprofundar outras dimensões, mas o tempo é escasso. Mudo de registro e entro no registro de honrar uma querida amiga nossa que hoje faleceu. A nossa querida Leonor Xavier. Todos a conhecemos, os mais ligados à Capela do Rato. Quem não a conheceu diretamente ou indiretamente pelas suas publicações literárias ou pela sua presença na cultura portuguesa e no jornalismo,
é também um momento de dizer umas breves palavras. 78 anos de uma vida de inteireza cristã, de uma procura sincera, por vezes atrevida, por vezes frontal, por vezes, como dizemos em português, sem papas na língua, por uma igreja renovada, por uma igreja que tinha e tem e terá sempre necessidade de se reformar. A Leonor, com a mesma verdade com que nos dizia as coisas com frontalidade, era a mesma verdade que continuava a dizer e a praticar um cristianismo com uma sinceridade íntegra e a dizer que nunca teve dúvidas de fé. Partiu hoje para o Pai e partiu dizendo uma expressão bonita, que estava desejosa de ver o rosto de Deus. O funeral, a missa Ezequiel é amanhã às 10 horas na Capela do Rato. Também importa dizer, honrando a sua memória, o seu testemunho cívico, cultural, cristão, que foi a fundadora do grupo português, juntamente com outras mulheres, Nós Somos Igreja. Mulheres e também homens, uma equipa que passa também pela comunidade da Capela do Rato. Termino pedindo a todos vós um momento de silêncio, 1 minuto, e depois eu rezo o Salmo 22 e assim, de uma forma silenciosa, honramos, agradecidos, o dom generoso por inteiro e com um final de paixão, porque o seu cancro de 10 anos acabou por vencê-la a olhos humanos, com uma fé que nunca foi vencida. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Em verdes prados me faz descansar e conduz-me às águas refrescantes. Reconforta a minha alma, guia pelos caminhos retos por amor do seu nome. Mesmo que atravesse os vales tenebrosos, nenhum mal temerei, porque estais comigo. O vosso bastão e o vosso cajado dão-me conforto. Preparais-me um banquete à frente dos meus adversários. Ungis com óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda. A graça e a bondade hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida. A minha morada será a casa do Senhor ao longo dos nossos dias e eu acrescento para todo o sempre. Amém. Boa noite a todos, boa noite a todas. Bem-aja.